Génesis capítulo 47, ahora sí está que se nos acaba nuestro hermoso libro de Génesis, lo vamos a extrañar, pero vamos a entrar a Éxodo, otro libro apasionante. Acompáñenme en otra breve oración, por favor. Padre nuestro, delante de ti seguimos, motivados por tu Espíritu para seguir adorándote, glorificándote, seguir aprendiendo de ti y de tu hermosa y bendecida palabra. Qué luz es tu palabra, qué poderosa es, tiene todos los atributos que tú tienes. Tú eres infalible, tu palabra es infalible. Tú eres poderoso, tu palabra es poderosa. Tú eres verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra tiene los atributos tuyos. Qué privilegio que nos das de acercarnos en este tu santo día, de poder seguir estudiando, aprendiendo principios de vida que nos sirven para imitar a Cristo en nuestro peregrinaje en esta tierra. Padre, gracias te doy. Permítenos tener un corazón abierto, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, para acercarnos a tu palabra, para alimentarnos, para ver lo que ella es, lo que ella significa. Tu palabra es vida. Tu palabra es paz. Tu palabra conforta nuestra alma. Oh, cómo necesitamos escucharte, oh Dios, todos los días de nuestra vida. Y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías. Oh Dios Todopoderoso, por favor, sigue iluminando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, para seguir permaneciendo fieles delante de ti y parecernos más a tu Hijo cada vez más. En Cristo Jesús oramos. Amén. Capítulo 47 de Génesis. Vamos a leer desde el capítulo 46, del versículo 31, y vamos a pasar al 47 hasta el versículo 12. (46:31) dice, ¿están allí? Vamos a pasar hasta el 47:12. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Versículo 1 del capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y así entiendes que hay entre ellos hombres, y si entiendes, que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida?
Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. El título que le he colocado a esta porción de las Sagradas Escrituras, este capítulo 47 de Génesis, es Peregrinos en Egipto, pero manteniendo la fe. Ese título es muy diciente para lo que vamos a ver en esta sección. Peregrinos en Egipto, aunque ellos están peregrinos en Egipto, Jacob y sus hijos van a estar peregrinos en Egipto, pero ellos van a mantener la fe. Este pasaje, al final de este pasaje, este capítulo, deja ver que ellos aún estar allí en Egipto, ellos van a mantener la fe. Ellos no pertenecen a Egipto, ellos saben que no pertenecen a Egipto. Ellos quieren volver a la tierra de donde salieron, y eso significa en ellos que mantienen la fe, la fe. El tema que le he puesto a esta sección también es que Dios en su providencia, usando medios ordinarios como José, Faraón y al mismo Egipto, para salvar extraordinariamente al pueblo poseedor de la bendición, donde iba a nacer el Mesías prometido. Eso es lo que también muestra este pasaje. Dios providencialmente, usando medios ordinarios esta vez, ¿cierto? Como el mismo José, como el mismo Faraón, como el mismo pueblo de Egipto, para salvar al pueblo que tenía la promesa, donde iba a nacer el Mesías prometido. Y eso es importante, y también lo dice nuestra confesión de fe. Es en la clase número 5 de la Divina Providencia, por ejemplo, en el párrafo 3. En el párrafo 3 de nuestra confesión de fe, de la Divina Providencia, dice de la siguiente manera: Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Eso es lo que dice, ¿cierto? Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca, ¿cierto? Y eso es muy diciente y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en este relato, si nosotros recordamos, y ya estudiamos también ese pasaje, por ejemplo con Abraham, cuando Abraham dice la Escritura, y en Génesis 12:10, dice que hubo hambre en la tierra también en los días de Abraham, así como está habiendo, de pronto no una hambre tan severa como esta, pero también hubo hambre en la tierra de Canaán, allí donde habitaba Abraham. Y dice que descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, y Dios lo permite. Dios le dice: vete para Egipto, yo estaré contigo allá en Egipto, ¿cierto? Te volveré a traer, y Dios lo trae en efecto. Pero Dios en ese momento, ¿cómo salva a Abraham? Acuérdense que Abraham era el portador de la promesa de donde iba a nacer el Mesías prometido. Dios lo salva de esa hambre enviándolo a Egipto. Ahí está Dios usando medios ordinarios, como Egipto, ¿cierto? No está haciendo algo natural. Dios, en Egipto hay comida, entonces Abraham se va para allá y Dios salva a Abraham de la hambruna, permitiéndole ir a Egipto. Pero ¿qué pasó con Isaac? ¿Se acuerdan ustedes? También hubo otra hambre en los días de Isaac. Eso lo podemos comprobar en Génesis capítulo 26, cuando estudiamos ese capítulo, los versículos de 1 al 2, dice de la siguiente manera: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Sí ves? Dios le cambia ahí. No dependes todas las veces para que yo te salve de ir a Egipto.
Yo soy poderoso para salvarte aún dentro de esta tierra seca, árida, que no está produciendo ni siquiera un grano de maíz. Si ves que Dios utiliza medios ordinarios, pero a veces Dios no utiliza nada de esos medios. Dios es soberano. Y eso es lo que dice el párrafo de la confesión de fe, el párrafo 3 allí que leíamos. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos. Dios es todopoderoso, hermanos. Él hace lo que quiere, como quiere y donde quiere. Ahora, ¿y qué pasa en ese capítulo 26, los versículos 12 al 13? Mire qué hizo Isaac. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Acuérdense que esa tierra estaba árida, Dios había enviado hambre. Cuando Dios quiere enviar hambre sobre una nación, sobre un pueblo, lo que corta Dios es el suministro de agua. ¡Pum! No pagaron el recibo, corte. Pensé que se iban a reír, no, mentira. Entonces esa tierra se vuelve árida, se vuelve contra el hombre, ¿cierto? Y no produce nada. Y eso es lo que está pasando. Pero miren cómo Dios no está limitado por nada. Él es el que controla todas las cosas, dice las Escrituras. Ahí en Salmo leemos, Dios controla la nieve, Dios controla los vientos, Dios controla el mar, le dijo de aquí no pasarás. Todo eso lo controla Dios. Le dice a la tierra, produce seres vivientes, produce árboles que den fruto, produce hierba. El agua le dice, produce peces. ¿Y qué hace el agua? ¿Qué hace la naturaleza? Obedece al Todopoderoso. Obedece al Todopoderoso. Ese Todopoderoso, ¿cierto? Lo vemos también en Cristo Jesús cuando le dice a los vientos, vientos, paren ahí, dejen la barca quieta. ¿Sí o no? Porque Dios es soberano, Dios está por encima de todo y Él controla todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó cuando Isaac siembra en esa tierra árida? Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Sí lo notas? Hay hambre, hay resequedad en la tierra está pasando una gran hambruna, pero Dios le dice, esta vez no vas a descender a Egipto como tu padre Abraham. Quédate aquí, siembra. Y ese año él produce a 100 por 1. Bueno, eso es fantástico. Eso es fantástico. Y si se le apareció, y el varón se enriqueció, dice el versículo 13, y fue prosperado. El varón se enriqueció, fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero ahora con Jacob, ¿qué hace? Vuelve a hacer otra vez lo mismo que hizo con su padre Abraham. ¿Cierto? Con su abuelo Abraham. ¿Cierto? Ahora sí le dice otra vez, vete para Egipto. Eso lo podemos ver en el capítulo 46, en los versículos 2 y 4. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación y descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Sí ves? Por eso le coloqué ese tema a este texto. ¿Cierto? La providencia de Dios obrando, ¿cierto? Utilizando medios, o también mostrando que él no, si quiere no los utiliza, pero aquí en Jacob él decidió utilizar a un medio, ¿cierto? Ordinario, ¿como quién? Como Faraón, como el mismo Egipto, como José, para salvar a su promesa. Pero Dios tranquilamente le hubiera podido decir lo mismo que le dijo a Isaac, quédate aquí, yo te sostendré. ¿Cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué puede surgir? ¿Por qué Dios permitió esta vez que Jacob y su familia descendieran a Egipto? ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con ellos? ¿Qué quería Dios con eso? Bueno, si estudiamos las Escrituras, sobre todo el capítulo 15 de Génesis, podemos mirar varias cosas allí. Número 1, por ejemplo, Dios tenía la intención de multiplicarlos allí, lo acabamos de leer en esta cita que leíamos, ¿cierto? Dios los multiplicaría. Dios le plació a él multiplicarlos, ¿dónde? En tierra ajena, ¿cierto? Por eso recalcábamos lo que fue que Moisés en el capítulo anterior recalca que son 70 personas las que entraron. 70 personas las que entraron y van a salir de allí innumerables. Casi 3 millones de personas.
en 400 años. Eso fue algo sobrenatural que Dios hizo allí con ellos. Y Dios le plació multiplicarlos, no en la tierra de la promesa, sino en tierra extraña, en Egipto. Ahora, ¿qué pasaba con ellos después de esos periodos? Aquí estamos viendo el periodo como de las vacas gordas para ellos, pero va a venir el periodo de las vacas flacas. Al final ya de los faraones, de esa sucesión de faraones, se va a levantar un faraón que no conocía a José, dice el texto allí en Éxodo. ¿Y qué va a pasar? Al ver que ellos se multiplicaron, él dice, esta gente son muchos, se pueden unir a otro pueblo enemigo, y tenemos el enemigo en la propia casa. Vamos a exterminarlos, ¿se acuerdan? Entonces hoy viene la matanza de los niños. Él se idea esa, vamos a matar a todo varón. Y ahí es que Dios salva a Moisés, pero serían esclavos y oprimidos. Dios le plació hacer eso con su pueblo también. Serían esclavos y oprimidos en gran manera para que aprendieran a invocar su santo nombre y a depender de Él. ¿Qué hace cuando ellos tienen esa opresión? ¿Qué es lo que producen ellos? Ellos invocan a Dios. Dios, sálvanos. Dios, sálvanos. Dios obrando en ellos, y entonces Dios envía a Moisés. Entonces eso Dios lo quería hacer, Dios le plació hacer ahí. Ahora, en tercer lugar, también podemos ver, y lo comprobamos en el capítulo 15 de Génesis, que también Dios les permitió a ellos allí y ser oprimidos por los egipcios para juicio del mismo Egipto. Dios les dice ahí en ese capítulo 15, ustedes van a ser oprimidos 400 años, pero después de esto yo juzgaré a la nación a la cual los va a oprimir. Entonces, para juicio de ellos, Dios utilizó a su pueblo, que se multiplicaran allí, que fueran oprimidos, pero también para ejercer juicio sobre Faraón y toda su tierra. Es más, cada una de las 10 plagas que Dios manda a Egipto, se dice que está atacando a un dios de ellos. Ellos creían que hasta los piojos eran Dios. Ellos creían que la rana era un dios. Creían que el río Nilo era un dios. Dios se lo convierte en sangre. Creían que las vacas eran hasta Dios. Dios mata todo eso. Entonces es para juicio de ellos, Pero también para juzgar y ejercer juicio a través de ellos después de su salida de Egipto sobre los amorreos y cananeos que habitaban en la tierra prometida. Dios les dice a Abraham, tu descendencia de cierto va a ser esclava en tierra extranjera, pero después van a venir acá. ¿Y cuál es la razón que él les dice? 400 años, ¿por qué él dice eso a ellos? Porque dice que todavía no ha llegado el colmo del pecado de los que están habitando la tierra prometida, los cananeos. Entonces Dios se los lleva para allá a ellos, deja que el mal crezca por este lado para después utilizarlos a ellos para destruir ese mal y que su nombre sea glorificado. ¿Cierto? Y Dios les recalca a ellos eso continuamente. No es por vosotros que yo voy a destruir esta tierra, porque ellos también son pecadores, sino por la maldad de ellos. Hasta los niños estaban pasando por el fuego en la época que ellos regresan de Egipto y van a destruirlos. No eran cualquier cosa, ¿cierto? Allí vemos a veces mucha gente, los enemigos de la Biblia, los enemigos de Cristo, los enemigos de Dios, utilizando esos actos para denigrar de Dios y de las Santas Escrituras. Miren al Dios del amor, matando niños. Pero no contemplan la misericordia de Dios, no contemplan lo que Dios deja vivo como producto de su misericordia, sino lo que Dios mata cuando todos nosotros merecemos morir. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado contra Él y la paga del pecado es muerte. Así que no es los que Él ha matado a lo largo de la historia, es cuánto deja vivo. Porque justo no hay ni uno, todos merecen el juicio de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos morir. Sin embargo, te trajo a ti, mi amado hermano. Te trajo a ti, mi amado hermano. Te salvó a ti. Es la misericordia de Dios. Entonces para eso Dios también lo lleva ya, para que ese mal suba. El mal sube ante Dios. Hay gente que hace lo malo, hay naciones que están haciendo lo malo, pero ese mal va subiendo hasta el colmo. ¿Se acuerdan? Así lo vimos en el capítulo 19 con la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué Dios envía ángeles y los destruye? Porque ya el mal subió delante de Dios y Dios envía fuego, granizo y los extermina. Capítulo 19 lo vimos. Entonces eso es lo que Dios está esperando y lo que va a hacer con los amorreos, y por eso los lleva a Egipto. Ahora también podemos contemplar de su salida, que es para enriquecerlos con todos los tesoros de Egipto a su salida. Ellos se enriquecen, todos los tesoros de Egipcio, Él cambia el corazón de los egipcios y ellos dan sus tesoros a ellos. Dan muchas riquezas.
Y número 7, para Dios desplegar su gran poder a través de esas maravillas, las señales que Dios hizo en medio de ellos, para que su gran nombre fuera temido por todas las naciones. Dios se volvió renombre con esa salida, con ese éxodo, con las maravillas que Dios hizo sacándolos, con las maravillas que Dios hizo en el desierto. Eso se volvió el nombre de Dios famoso. Todas las naciones vecinas temían a Dios por lo que había hecho con un reino tan poderoso como el egipcio. Lo sacó a su pueblo y envía esas plagas sobre ellos. Y después todo lo que hizo en el desierto para que su pueblo aprendiera a temer a Dios. Entonces todos esos propósitos estaban allí en la salida de ellos de Canaán para Egipto. Dios quería glorificarse en medio de su peregrinación allí en Egipto. Vamos a ver nuestro pasaje, ya el tiempo transcurrió muchísimo. Solamente hoy vamos a ver el primer encabezado de estos 3 que le voy a dar. La próxima clase vemos los otros 2. Lo hemos quejado en 3 partes. Número 1, la peregrinación de Jacob y su familia en Egipto y la actitud de José y Faraón de hacerles bien. Ese es el versículo del 1 al 12 donde leímos. Es lo único que vamos a ver hoy. Como número 2, la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver la severidad del hambre y de la sabiduría de José en medio de todo eso. Moisés sigue siendo sabio en medio de ellos. Y número 3, vamos a ver la demostración de la fe de Jacob en su peregrinaje en Egipto. Vamos a ver que Jacob tiene fe y lo va a mostrar por su obra, lo que hace, su mandato final, su última voluntad. Desarrollemos entonces el primer encabezado. La peregrinación de Jacob y su familia en Egipto y la actitud de José y Faraón de hacerles bien. Vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 4. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos, es decir, los últimos hermanos, los 5 últimos hermanos, los más jóvenes, ya Jacob tiene 130 años, Rubén me imagino que ya tiene por ahí unos 100 años, ya está entrado en años. Él no le va a presentar a los más viejitos delante de Faraón, sino a los más jóvenes. Dice el versículo 2, dice: y los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón, y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Vemos, hermanos, entonces que todo marcha según el plan. Por eso los puse a leer en el capítulo anterior los últimos 3 versículos. Bueno, hay que añadir, decir que la división de los capítulos y versículos no siempre está en el mejor lugar, ¿cierto? El capítulo 46 en realidad debería de terminar hasta el versículo 12 donde leímos, y del versículo 13 en adelante ahí debería estar el 47 en realidad. Dicen que el que dividió la Biblia por capítulos iba como montado en un burro, y cada vez que el burro como que hacía así, era que él colocaba ahí el punto: aquí va. Porque la división por capítulos no es inspirada por Dios. Eso se hizo en el año 1300, la división por capítulos. Luego en el año 1500 y algo se dividió por versículos. Entonces no siempre están en el mejor lugar, y por eso hicimos lo que hicimos, ¿cierto? Pero vemos entonces que todo marcha según el plan. Los hermanos de José están diciendo exactamente como José les dijo que dijeran a Faraón. Y podemos contemplar, hermanos, la providencia de Dios actuando aquí. ¿Qué es lo que podemos ver? Hace que el trabajo de pastores sea algo abominable delante de los egipcios. El trabajo de pastores que a lo largo y ancho de las Escrituras Dios lo muestra como algo digno. El ser pastor, digno. El mismo Moisés va a salir de Egipto, 40 años demora en Egipto, luego se va 40 años al desierto. ¿Y qué es lo que él hace? Pastorea ovejas, y en medio de eso Dios lo llama. Encontramos al rey más prominente de Israel, que es David. ¿Qué hacía David? ¿Cuál era su labor? Pastor de ovejas. Y encontramos a Cristo, su amado Hijo, que Él se define como ¿qué? El pastor de ovejas, el pastor por excelencia de las ovejas. Pero vemos que eso es algo abominable delante de los egipcios. ¿Y qué va a hacer Dios en su divina providencia? Maravilloso.
su pueblo va a estar separado de los egipcios. Los mismos egipcios no se van a querer mezclar con su pueblo. Ya se lo veíamos, ¿se acuerdan? En capítulos anteriores cuando José manda a llamar a sus hermanos, hace un gran banquete, les sirve comida, ¿y qué es lo que hacen los egipcios? Se salen, porque ellos no quieren comer con ellos. Entonces esa es la buena manera como Dios en su divina providencia hizo que esto sucediera así, ¿cierto? Para mantener a su linaje sin mezcla alguna, para mantener a ellos puros, por así decirlo, para mantenerlos separados de los egipcios. Hermano, y eso es lo mismo que sucede con nosotros. ¿Cuántas cosas para nosotros no son de estima? Todas, ¿cierto? Pero para el mundo son feas, abominables. Nosotros no tenemos la Escritura como la palabra inspirada por Dios, la palabra de Dios es valiosa para nosotros. ¿Cómo la tiene el mundo? Ay, esos retrógradas. Eso está ya en desuso. Ay, ve, los que creen que una serpiente le habló a Eva y denigran las Escrituras, porque para ellos es abominación. En ellos está el espíritu de Satanás. Satanás domina sobre ellos, por eso están en tinieblas, no pueden ver lo que nosotros vemos, ¿cierto? Por ejemplo, congregarnos, ¿nosotros lo tenemos por estima o no? Congregarnos siendo maravilloso, pero ¿qué dice el mundo? No pasan de la casa a la iglesia y de la iglesia. ¿No le han dicho ustedes eso? ¿Cierto? Porque para ellos eso es abominación, ¿cierto? El hecho de ofrendar, por ejemplo, van a enriquecer al pastor. Bueno, yo no digo que no hay congregaciones, es cierto, y muchas donde trasquilan a la ovejita, donde manipulan los textos para sacar dinero. Dios nos libre de hacer eso desde acá, ¿cierto? Pero ofrendamos porque hemos entendido que el ofrendar es bíblico y así continúa la obra del Señor y lo hacemos de corazón, ¿cierto? Pero para el mundo, ¿eso qué? Lo terrible, es por lo que más nos ataca, ¿cierto? El matrimonio es algo santo, ¿cierto? Dios se idea ese maravilloso plan del matrimonio como reflejo de Cristo y su iglesia. Entre hombre y mujer nosotros tenemos que no salirnos de ahí nunca, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el mundo hoy día? No, eso no. ¿Cómo trataron a Donald Trump ahora que fue elegido presidente? Y él dijo que solamente en Estados Unidos se va a hablar de dos sexos, hombre y mujer. Ese es el dictador. Es un dictador, ¿cierto? Eso es un dictador, ese ya es un homicida, porque para lo que nosotros es bueno, para el mundo es malo. La virginidad en una chica, por ejemplo, ¿qué le van a decir las otras chicas? A mí me ha pasado que en estos días le dije señorita a una señorita, pues yo pensé que era señorita y me respondió, ni que yo fuera la más de mala. Porque tienen la virginidad como algo que eso pertenecía a las abuelitas por allá que se guardaban, ¿cierto? Entonces todo eso, hermanos, todo eso así siempre ha sido y siempre será, ¿cierto? Lo que para nosotros es digno, para el mundo es indigno. Ser fieles en el matrimonio, por ejemplo, en el contexto en que estamos es... Ahora, ese aborrecimiento, como ya se los decía, pudo conservar la identidad de la nación, su cultura, preservar su linaje sin mezcla, conservar su fe, ese odio que los egipcios tenían hacia los pastores de ovejas, su culto a Dios. Todo esto era importante porque en ese pueblo nacería el Mesías prometido. Por eso dice se dice que Dios era tan celoso con su pueblo. Dice que si no hubiese sido celoso con su pueblo y les hubiera recalcado tanto que no se mezclaran con otros pueblos, que no aprendieran las costumbres de otros pueblos, Dios no hubiese encontrado una virgen en cual engendrar su hijo en el vientre de ella. Estas naciones hacían cosas abominables, cosas desastrosas, ¿cierto? Sobre todo de índole sexual, y por eso fue una de las cosas que Dios hizo para mantenerlos a ellos puros. Todo esto porque los egipcios no gustaban de los pastores de oveja, pero esto también servía para que 400 años después, cuando ellos fuesen oprimidos, Dios les levantaría un Salvador, Moisés, y ellos, o Dios, haría distinción entre los israelitas y los egipcios. ¿Recuerdan cuando Dios manda las plagas, las 10 plagas? En varias de ellas se dice, por ejemplo, en la plaga de granizo, Dios mata todo lo que hay en el campo, la hierba, los árboles, los destroncha todos, pero en la tierra de Gosén no pasó absolutamente nada. De igual manera con la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? El ángel de Jehová viene
Va a matar a todos los primogénitos egipcios, pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, no murió ni siquiera uno solo. Lo mismo la plaga de tinieblas, todo Egipto oscuro, sin luz, pero en la tierra de Gosén había luz. Y todo eso, hermanos, porque desde el principio Dios en su divina providencia hizo que los egipcios aborrecieran la labor de pastor de ovejas. De la misma manera, hermanos, sucederá con nosotros. Dios hará distinción entre su pueblo y el que no es su pueblo. Cuando venga sobre la tierra el verdadero Moisés, el segundo y más perfecto Moisés, a rescatarnos de nuestro peregrinaje en esta tierra, Él va a hacer separación entre nosotros y los que no son de Él. Él va a hacer distinción de personas. Bueno, por ahí dicen que Dios no hace distinción de personas, ¿cierto? La Biblia lo dice, ¿cierto? Pero ¿a qué se refiere cuando Dios dice que no hace distinción de personas? ¿Han estudiado eso? ¿A qué se refiere? Cuando la Biblia dice que Dios no hace distinción de personas. Cuando usted coge una concordancia, y ojalá lo comprueben, son casi como 20 versículos que hablan de que Dios no hace distinción de personas. Un 99% de esos versículos se está refiriendo a su justicia. Su justicia. Cuando Dios viene a hacer justicia, Él no hace distinción de personas. ¿Pero por qué la hizo con nosotros? Porque su ira la depositó sobre su Hijo y nos salva a nosotros. Entonces Él puede hacer distinción, porque hizo distinción entre los israelitas y los egipcios. Esa sangre simbólica, ¿se acuerdan? Los primogénitos, la muerte de los primogénitos, esa sangre. Cuando el ángel de Jehová vino y miró la sangre, pasó de largo, que es lo que significa la Pascua. Pasar de largo. Para los que estén ahí no sufran ningún daño. Dios pasó de largo. Dios en Cristo, cuando venga a ejercer juicio sobre el mundo entero, de nosotros pasará de largo, porque nuestra paga ya Cristo la hizo. Y eso es maravilloso. Entonces, por eso Dios siempre, mire, desde un principio Dios quiso que su pueblo estuviera aparte. Dios estuviera aparte. Ahora, sigamos leyendo allí los versículos. Consideremos la actitud de Faraón de hacer bien a Jacob y su familia. Miren el versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, y miren esa frasecita, y responda la pregunta, ¿por qué Faraón quiere bendecir o quiere hacer bien a los hebreos? ¿Por qué? Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Por lo tanto, miren lo que dice el versículo 6, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en las tierras de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Vemos a Faraón con toda su intención de cumplir su promesa que le había hecho a José en Génesis 45, si quieren se devuelven allí. Una paginita anterior, ¿qué había prometido Faraón con la familia de José? A causa de José, es decir, él está agradecido en su corazón por la vida de José. Él sabe que ellos están siendo salvados por José. Y porque él ama a José, él quiere bendecir a la familia de José. Miren el versículo 16 del capítulo 45. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Ni no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. ¡Qué bendición tan grande! Está prometiendo Faraón a José. Pero ¿por qué él tiene esa intención tan buena de bendecir a Jacob y a sus hermanos? Por causa de José.
Por causa de José. Él ama a José, él sabe que él está allí, es por José, ¿cierto? Él ha exaltado a José, él ha exaltado a José a la diestra, hacerlo casi similar a Faraón, dice la Escritura, él es como Faraón, ¿cierto? Y por causa de ese aprecio, de ese amor que le tiene a José, entonces es por eso que él quiere bendecir a la familia de José. Esto es un eco enorme, hermanos, de la gran herencia de la bendición de los hijos de Dios, a causa de Cristo, el más perfecto José. De la misma manera, aquí como Faraón, hermanos, quiere bendecir a Jacob y su familia a causa de José, de la misma manera, pero más extraordinariamente, Dios ha bendecido a su iglesia a causa de Cristo. Es un eco enorme de lo que es la gracia de Dios, de lo que es el Evangelio. En Efesios 1:3, por ejemplo, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no por nuestra bonita cara, no por nuestras obras, como lo veíamos ahorita en la confesión. Dios nos ha querido bendecir a causa de Cristo, a causa de Cristo, a causa de Cristo. Dios ha derramado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Lucas 12:32 podemos ver también un eco de eso que Faraón le promete allí a los israelitas. En Lucas 12:32 leemos: mire lo que el Padre, mire lo que Cristo le dice a su iglesia, a sus discípulos, a sus escogidos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La familia de Jacob, de la misma manera como la familia de Jacob estaba entrando en Egipto, ellos no tenían que temer porque a Faraón le había parecido bien, le había placido a causa de José darlos lo mejor de la tierra de Egipto. No se preocupen, vengan. Y eso es lo mismo que Dios promete aquí, lo mismo que Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y si ustedes analizan ese texto, los versículos anteriores, lo está diciendo en un contexto en el que Él está diciendo a sus discípulos que no se preocupen ni por comida, ni por bebida, ni por vestido, porque el Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Y está diciendo que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, vestido, serán añadidas. Por eso dice: no temáis, manada pequeña. Ya Cristo complació al Padre, y por eso al Padre le ha placido darnos su reino, así como Faraón le plació darle la tierra de Gosén a los israelitas por causa de José. En Mateo 25:34, otro eco enorme de esta promesa, dice Jesús, dice que entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto lo dirán los justos son los que van a decir esto, los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Esto no lo va a decir cualquier persona, son los justos, ahí dice el texto, que son los justos dirán: ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo? Pero los justos, lo mismo que veíamos ahorita, los que son justificados en la fe, manifiestan esa justificación en santificación, en buenas obras. La Biblia no se contradice en ninguno de sus principios. Romanos 8:31-32, un pasaje que me fascina también, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya Cristo todo lo pagó y Dios está por nosotros, no contra nosotros. Cuando éramos sus enemigos, Dios, todos los que están de enemigos de Dios, Dios está contra ellos, pero ahora en Cristo Jesús Dios está por nosotros. Dice: ¿quién contra nosotros? Miren lo que dice: el que no escatimó. Yo quiero que tú pienses en eso, hermanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, a su amado, en aquel en el cual Él tenía complacencia y tiene complacencia, en el único ser que lo complace plenamente, su Hijo. Si Él lo dio en rescate tuyo de viles pecadores como nosotros, Pablo nos pone a reflexionar y dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí ves?
Reflexiona. Es como dice, oye, piensa, no seas tan cabeza dura. Mira la cruz, lo que Cristo hizo. El amado del Padre, ¿cómo no te va a dar ahora un pedazo de plátano para que sostengas ese cuerpo que te dio? ¿Cómo no te va a dar? ¿Cómo no te va a hacer posible que tú perseveres hasta el final para que lo veas? Y eso es lo que dice el texto. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué pasará? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos al Padre bendiciendo a su pueblo a causa del Hijo. De la misma manera como vemos a Faraón bendiciendo al pueblo israelita a causa de José. Si él no hubiese conocido a José, él no hubiese bendecido a los israelitas. Pero lo conocía. Y era su amado, era un hijo para Faraón. Bueno, era un padre más bien, porque el texto dice que José era como padre para Faraón. ¿Sí? Hermano, esto es maravilloso. Esto es muy bueno. Es un eco enorme del evangelio que podemos ver allí en ese texto. Ahora, ¿qué pasaría con Faraón después de bendecir a Jacob y sus hijos, dándoles tierra donde habitar? ¿Qué va a pasar con Faraón? Él está bendiciendo a su pueblo, al pueblo israelita a causa de José. Pero ¿qué iba a pasar con Faraón después de hacer eso? Miren el versículo 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y miren esa pequeña frase, pero tan significativa. Y Jacob bendijo a Faraón. Y en el verso 10, ¿qué dice? Se repite. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Bueno, se está cumpliendo otra profecía que Dios le había dicho a Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 12:3. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está cumpliéndole a Faraón esa promesa. Faraón está bendiciendo al pueblo israelita, Dios lo está bendiciendo a él a través de Jacob. Y eso no es cualquier cosa. La bendición de un patriarca no era cualquier cosa. ¿Recuerdan que todos anhelaban la bendición del padre? Esaú, después que vendió, él bendijo a Jacob. Padre, ¿no tienes sino una sola bendición? ¿Cómo así? No. ¿Y qué le responde Isaac? Ya lo bendije y será bendito. No era cualquier cosa, por eso yo en lo personal creo que este faraón fue salvo. En lo personal lo creo. Entonces, hermanos, la pregunta que puede surgir es ahí: ¿sigue siendo el pueblo de Israel el pueblo de Dios? ¿Sigue siendo, si yo bendigo al Israel nacional que está allí? Esa pregunta puede surgir ahorita, ¿cierto? Y ya que me vi obligado a citar este texto, porque para probar lo que acabé de decir tenía que citar a Génesis 12:3. Puede surgir esa pregunta: ¿es el Israel nacional el pueblo de Dios actualmente? Como reformados respondemos con un categórico no. No. Esto va a ocasionar que nos llamen de antisemitas, que tenemos odio hacia Israel, pero es como decir que todo Colombia es el pueblo de Dios. No. Todo Colombia es el pueblo de Dios. Es verdad lo que dicen por ahí ciertos profetas: Colombia, tierra amada, Colombia es pueblo de Dios. Eso no es cierto. En el Nuevo Testamento vemos que el pueblo de Dios solamente son aquellos que están en Cristo. En realidad, Cristo es el verdadero Israel.
Cristo es el verdadero Israel. Miren, cuando uno lee Génesis 12:3, dice que el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo maldeciré. Cuando vemos en el Nuevo Testamento y buscamos esa palabra, ¿a quién se le promete bendición o maldición a causa de? Solamente a Cristo. Solamente en Cristo se cumple ese párrafo y sobre su iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:22 que leemos. Miren la imprecación, miren la maldición allí. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. ¿Sí ves? El que no ama a Cristo es maldito. El que no bendice a Cristo es maldito. El que maldice a Cristo es maldito. El que ama a Cristo es, por implicación, podemos decir que es bendito. Y fue lo que leímos en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Oseas 11:1. Oseas 11:1 es un texto muy bonito. Oseas 11:1 dice de la siguiente manera: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice Oseas, y de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, está diciendo Dios a través de Oseas, ¿cierto? Está diciendo Dios a través de Oseas. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Por eso Dios los manda para allá, pero después manda a Moisés, y Dios los saca a ellos. Dios los saca a ellos, y es como si Dios estuviera diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿cómo interpreta Mateo ese texto? Bueno, cuando leemos en Mateo 2:15, Jesús, ahora Faraón no está en Egipto, Faraón matón de niños está en Israel. Está matando a los niños menores de 2 años. A causa de eso, Cristo, Dios se le aparece en sueños a José y toma al niño, toma a tu esposa y vete a Egipto. Y dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes era ahora Faraón, asesino de niños. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cita Oseas, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Ves cómo la profecía de Oseas se cumple en Cristo? Cristo es el verdadero Hijo amado de Dios, en el cual tengo complacencia. Él es mi amado, mi hijo. Israel era tipo, sombra, pero el verdadero Israel es Cristo y todos los que estamos en Él. Todos los que estamos en Él. Gálatas 6:16 lo podemos comprobar. Dice Gálatas 6:16: y a todos los que anden conforme a esta regla, Pablo está explicándole claramente el Evangelio a los Gálatas. Todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es ese Israel de Dios? La iglesia, hermanos. La iglesia. Primera de Pedro 2:9. Y esto es prácticamente Deuteronomio 7. Lo que Dios le prometió a los israelitas en Deuteronomio 7, Pedro lo está aplicando también ahora a su iglesia. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, y esto lo podemos comprobar, que en el calificativo que Dios le da en todo el Nuevo Testamento a la iglesia, le da los calificativos que le daba a Israel en el Antiguo Testamento, ahora se los da a la iglesia, de hijos de Dios, lo podemos leer claramente en la Escritura. La familia de Dios, ahora es Efesios 2, por ejemplo, somos la familia de Dios, somos la verdadera circuncisión, dice Pablo en Gálatas también, herederos de Dios, reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis. Entonces, solo los autores del Nuevo Testamento se lo aplican exclusivamente a su iglesia. Entonces, los que maldigan a la iglesia serán malditos por Dios. Y los que bendigan a la iglesia, los que le sirvan a la iglesia, serán bendecidos por Dios. No es complicado de entender, pero sí se necesita. Bueno, no quiero decir más. Ahora volvamos al pasaje en los versículos 7 y 10, donde leemos que Jacob bendice a Faraón. Ahí lo leíamos ahorita, ¿cierto? Jacob bendiciendo a Faraón.
Ya voy a terminar este punto aquí, hermanos, y continuamos en la próxima clase. ¿Listo? Jacob bendice a Faraón. Jacob sabe que él es el portador de una bendición mayor que la de Faraón con todo su poderío y riqueza. Él es el portador de la simiente, de la promesa de la simiente prometida, y eso no es cualquier cosa, a pesar de ser peregrino en tierra extraña y no tener nada que comer y depender hasta de Faraón, de la bondad de Faraón para tener los vestidos que tiene. ¿Se acuerda que eso es uno de los regalos que Faraón le mandó? Llévale a tu padre vestidos. Hasta el vestido que tiene lo tiene porque Faraón se lo dio. Viene acosado por una hambruna, pero en esa condición él sabe, aún en esa condición de peregrino, él sabe que lo que él porta es mayor que lo que tiene Faraón con todo su poderío. Yo pensé que te ibas a alegrar más, hermano, porque es lo mismo que tú tienes. Esa bendición sobrenatural del Señor, hermano, que somos benditos en Cristo Jesús. Y no importa la condición social en la que tú te encuentres, tú portas una bendición sobrenatural sobre tu vida. Tú ves, si estás en Cristo, eres bendito. Lo leíamos allí: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo leíamos cuando Dios dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así estemos harapientos, así seamos peregrinos en esta vida, nosotros tenemos algo mayor que lo que el mundo tiene. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por esta situación, Jacob bendice a Faraón. Y dice la Escritura, por ejemplo, en Hebreos 7:7, dice que sin discusión alguna, el menor siempre es bendecido por el mayor, acordándose de lo que pasó en el capítulo 14, el escritor de Hebreos. En el capítulo 14, cuando viene Melquisedec, se encuentra con Abraham, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué tiene que hacer Abraham? Recibir la bendición de aquel que es mayor que él, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y eso lo hace el escritor de Hebreos para colocar en la misma perspectiva ese sacerdocio de Melquisedec semejante al de Cristo, su sacerdocio mayor que el levítico. Pero aquí miren, Jacob está haciendo lo mismo, él es mayor que Jacob, así él esté muerto de hambre. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que bendecir, mucho por qué bendecir al mundo y no el mundo a nosotros. Si nosotros entendemos el Evangelio y estamos en el Evangelio, podemos bendecir a otros. No importa cuál sea nuestra situación. Por ejemplo, hermanos, y esto es muy pertinente. O bueno, lo voy a dejar ahí mejor. Es tan pertinente que le quiero dedicar más tiempo a esto. Sí, lo voy a dejar para la próxima clase. Es muy pertinente con lo que está pasando en nuestra situación, desde el mismo gobierno que tenemos. Está enseñando que los ricos es una cosa, pero es muy, un principio que podemos sacar de aquí, hermanos, es que el cristiano no puede caer en esa misma amargura de que rico es su enemigo. Faraón está siendo bendecido, con todo su poderío está siendo bendecido por el portador de las promesas que es Jacob. Y ese de ahí podemos sacar un principio importante que quiero aplicarlo a nuestras vidas y por eso lo vamos a dejar para la próxima clase. No se pierdan el próximo capítulo de esta hermosa historia.